Gracias, Rodrigo. Qué bueno que podamos empezar hoy nuestra reunión de oración antes en la meditación de la palabra del Señor. Y hoy vamos a reflexionar en el texto de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Le hemos titulado hoy a esta meditación Una gran oportunidad. Y vamos a ver qué dice este breve texto de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 3, capítulo 3, versículos 21 al 26, y dice: Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esta es la palabra del Señor. Y quiero que pensemos en una palabra que se repite, la palabra que más se repite en este texto, y es la palabra justicia. Justicia, 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 justificados, el que justifica, la justificación. ¿A qué se refiere este texto? Quiero que pensemos en algo muy importante, pero todos sabemos, en nuestra cultura por lo menos, todos sabemos que cuando a alguien se le denomina el justo, sabemos que es una persona que actúa correctamente, que actúa moralmente de manera correcta, ¿no? En las Crónicas de Narnia está Edmund el Justo, ¿no? El rey Edmund el Justo. Y sabemos que esto se refiere a una persona que actúa de una manera correcta, pero también lo utilizamos y está en relación también con ser moralmente rectos. Utilizamos esta frase a veces y decimos: esa persona se está justificando o se quiere justificar, o le decimos a una persona: no te justifiques. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona, cuando le decimos no te justifiques, quiere decir que está tratando de aparentar que es justo, pero en realidad falló, en realidad tal vez no fue tan recto, o que quiere ser percibido como una persona justa, como una persona que merece ser tratado bien porque ha hecho las cosas bien. Entonces, cuando nosotros en nuestra cultura decimos que alguien se justifica a sí mismo, o le decimos a alguien que no se justifique, puede ser porque esa persona ha fallado y no quiere que pensemos mal de ella, o porque es una persona que quiere demostrar que es una persona que quiere ser percibido como una persona a la que debemos apreciar. Y entonces también esto viene en el tema, creo que se puede también relacionar muy claramente con cómo justificamos nuestra existencia. En la película no sé si la han visto, pero les recomiendo que vean mucho una película que se llama Carros de Fuego. Hay un hombre que no es creyente, y le dicen todos: oye, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué te dedicas tanto a esto? Y dice esa persona: es que después de que suena la pistola para salir disparados en la carrera, tengo solamente 10 minutos para justificar mi existencia. Es decir, tengo que ganar, porque si no gano, ¿quién soy? Tengo que lograr esa meta, porque si no logro esa meta, ¿quién soy? Todos estos aspectos, el aspecto moral, el aspecto de tener un propósito en la vida, el aspecto de ser percibido como una persona valiosa, tienen que ver con el término justicia. Todos queremos ser percibidos como justos, o exigimos de los demás que sean justos. Los demás que no se nos metan en la fila, los demás que sean honestos, los políticos que no roben, los vecinos que no hagan ruido a deshoras,
Es decir, siempre estamos juzgando a todas las personas a nuestro alrededor porque en realidad quisiéramos que se portaran de una manera justa, es decir, de una manera correcta. Y Pablo dice aquí en el versículo 21, pero ahora explica esto Pablo, después de todos los argumentos que ha venido dando acerca de la culpabilidad del ser humano que está en rebelión en contra de Dios, y después de decir que tanto los judíos como los gentiles necesitan la gracia de Dios porque han fallado, fíjense lo que dice, pero ahora sin la mediación de la ley, es decir, sin que la ley sea tomado en cuenta, sin que el cumplimiento de la ley sea tomado en cuenta, ni para los judíos que tienen la ley, ni para los gentiles que no conocen la ley. Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de lo que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Cuál es esta justicia de Dios? Dios tiene que juzgar y condenar el pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo justo. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿De qué justicia está hablando? Está hablando de la justicia de Cristo, que estaba anunciada tanto en la ley como en los profetas. En la ley, como Cristo estaba anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en los profetas como el Mesías prometido, como el siervo de Dios que cumpliría por fin alguien con la naturaleza humana, cumpliría la ley de Dios, lo que Dios requiere. Dice en el versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo, es decir, cuando confiamos en Cristo, entonces la justicia de Dios llega a nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo, en su ascensión y en su promesa de que va a regresar un día. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, en su obra redentora, esa justicia de Dios llega a nosotros. Dice, ¿a quiénes llega? A todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Sean gentiles o sean judíos, no hay distinción, dice en el versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han fallado en cumplir la ley, todos han estado en rebelión en contra de Dios, todos han sido injustos, pero ahora la justicia de Dios llega por medio de Jesucristo a todos los que ponen su fe en Él. Y dice en el versículo 24, pero por su gracia, estos que han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, ahora son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Qué precioso es entender que delante de Dios no vamos a venir a decirle, mira, yo me justifico delante de ti, fíjate cuántas cosas buenas hice, fíjate a cuántas personas pobres ayudé, fíjate a cuántas personas les di limosna, fíjate a cuántas personas en mi vida, con cuántas personas fui generoso, fíjate cuántos sermones prediqué, fíjate a cuántas personas les compartí el evangelio. Nadie va a poder justificarse por sus obras delante de Dios. No podemos justificarnos porque en realidad todas nuestras obras están manchadas por el pecado. Pero el apóstol Pablo nos dice que ahora somos justificados gratuitamente a pesar de lo que somos, de lo terribles que somos, a pesar de que es más fácil para todos nosotros odiar que amar, insultar que perdonar. A pesar de eso que somos, ahora somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, al comprarnos con su sangre preciosa, al poner su vida en rescate por nosotros, recibimos por la fe gratuitamente esa justicia de Dios. Y entonces ahora somos considerados justos, así como el rey Edmund, el justo. Ahora nosotros somos considerados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que hacemos nuestra por la fe. Dice en el versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Fíjense, Dios muestra su justicia enviándonos a Jesucristo. Pero nos dice el apóstol Pablo que Dios había sido muy paciente aún en el pasado. Porque en lugar de destruir a los seres humanos, que es lo que merecemos, si pensamos en que Dios debería exterminar el mal en el mundo, entonces Dios debería haber exterminado a toda la raza humana.
Pero dice el apóstol Pablo, no, pero Dios ha pasado por alto estos pecados, dice, en otro tiempo, pero en el tiempo presente, dice en el versículo 26, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo, el único justo. Recuerden ustedes que cuando vino el rico, este joven rico, este joven gobernante, este joven líder de Israel con Jesús y le dijo, maestro bueno. Y entonces Jesús le dice, a ver, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno. ¿Y quién es que es bueno? Solamente Dios. ¿Crees que yo soy? O sea, prácticamente le estaba diciendo a Jesús, ¿me estás llamando bueno porque soy el Mesías o me estás llamando bueno nada más por quedar bien conmigo, por hacerme la barba? No, porque no hay bueno. Sí, es decir, si soy un hombre, soy un pecador, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. ¿Estás realmente reconociendo eso? Fíjense qué cosa tan preciosa. Pero en el tiempo presente ha ofrecido Dios a Jesucristo para manifestar su justicia, es decir, que Él es el justo y a la vez, dice Pablo, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Cómo se cumple el amor de Dios por personas perdidas como nosotros? ¿Cómo se cumple ese amor que en lugar de juzgarnos y condenarnos justamente, nos salva, pero sin dejar de ser justo el Señor? Entonces tiene que enviar a su Hijo Jesucristo, a su Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, a tomar forma humana, y entonces en esa condición de verdadero hombre y de verdadero Dios, Él intercambia su vida por la nuestra, y ahora nosotros por la fe, entonces somos justificados. No tenemos que justificarnos delante de Dios porque ya nos justificó Cristo. ¿Se dan cuenta qué tremenda oportunidad tenemos? Ya no tenemos que trabajar para que Dios nos perciba como personas buenas, para que Dios nos acepte por nuestras obras. Sería imposible que Dios nos aceptara por nuestras obras, porque siempre van a ser imperfectas. Pero la obra de Cristo es perfecta, está hecha a nuestro favor y ahora por la fe es nuestra. Qué tremenda oportunidad tenemos. Deberíamos de alegrarnos tanto, pero no solamente deberíamos de alegrarnos, sino ¿qué implica esto ahora que venimos a la oración? Entonces no tenemos que justificarnos orando largamente, no tenemos que hacer largas oraciones, ni nos vamos a justificar, dice Cristo, por nuestra palabrería. No, ahora estamos justificados en Cristo y podemos venir delante de Dios, podemos decirle lo que nos preocupa, lo que necesitamos, podemos confesar nuestros pecados y podemos saber que nuestras palabras, aunque sean imperfectas, esas palabras no nos justifican. Esas palabras simplemente demuestran que tenemos confianza en la obra de Cristo. Y así con nuestra imperfección, con nuestras palabras limitadas, venimos y hablamos con nuestro Padre, intercedemos unos por otros, declaramos que dependemos del Señor y nos animamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Todo por la justicia de Cristo, todo porque ya hemos sido justificados por Él. No tenemos que pretender nada delante de Dios. Él sabe quiénes somos. Así nos ha amado y así nos ha elegido en Cristo. Así es que con esa confianza, con ese gozo, con esa alegría, a pesar de lo que somos, acerquémonos al trono de la gracia y hallemos la ayuda que necesitamos en el Señor. Así es que vengamos en oración